porque lo que pretende es romper con la idea de que las ciencias, y cuando habla de ciencias, incluso no solamente llega a la física, sino a la matemática misma, es decir, lo más abstracto que podría uno imaginar, no solamente o no se puede explicar únicamente a partir de nociones y de reglas puramente epistemológicas, de la filosofía de la ciencia, de la lógica interna, sino que es posible y es deseable buscar interpretaciones que permitan explicar ya no solamente cómo funcionan las instituciones, sino cómo funciona el corpus mismo, es decir, el conocimiento mismo de esas ciencias a partir de variables sociológicas. Rompiendo con lo que él llama la sociología del error. La sociología del error es aquel dictum que dice más o menos así: si una teoría funciona, pues vamos a mirar filosóficamente, vamos a mirar, digamos, a partir de un análisis de la epistemología por qué funciona. Es decir, miramos su coherencia interna, su coherencia con el mundo empírico, etcétera, etcétera. Si no funciona, vamos a ver cuáles son los factores sociológicos y políticos que hicieron que se desviara de la senda correcta. Un muy buen ejemplo es los estudios, digamos, marcados, y claro que hay razones incluso sociológicas reflexivas para que este haya sido un buen ejemplo. Un buen ejemplo son la ciencia nazi y la ciencia en la Unión Soviética como distorsiones de la ciencia como debería realmente funcionar, en el entendido de que la ciencia funciona bien en una democracia liberal tipo occidental. Bloor dice, lo que nosotros deberíamos hacer es buscar variables sociológicas para explicar también, no solamente porque no es verdad la teoría de, por decir cualquier cosa, de Cuvier y de Lamarck, sino también por qué creemos que es verdad la de Darwin, y no simplemente porque funciona de acuerdo al contraste con el mundo natural de allá afuera. En ese marco propone Bloor cuatro reglas metodológicas para aproximarse al estudio de las ciencias. Causalidad, es decir, que se ocupa de buscar cuáles son las condiciones sociales que dan pie para una determinada creencia, y una creencia en este contexto puede ser la teoría de la relatividad. Es decir, es una creencia en la que todos creemos, y creemos tan firmemente que decimos que es verdad. Simetría, en el sentido de que los mismos tipos de causas que explican por qué una teoría es falsa deben explicar que una teoría sea verdadera. No podemos decir porque en el caso de la Unión Soviética se interpuso el marxismo y por eso determinada teoría es falsa, mientras que si se dejó al mercado libre es verdadera, y bajo la lógica o bajo el escrutinio de la lógica estudiada desde la epistemología, sabemos que esta otra es falsa. Hay que utilizar el mismo tipo de explicaciones. Paso a la izquierda. Reflexividad. Imparcialidad. Antes de pasar a la última, que es la menos utilizada y la más controversial. Imparcialidad en el sentido de no tomar partido y de saber, bueno, yo voy a estudiar la teoría de la relatividad, pero yo sé que ella es cierta, mientras que voy a estudiar la teoría de Newton y ya sé que está revaluada. No, hay que ser imparcial. Voy a estudiar los rituales chamanes de la misma manera en que voy a estudiar a los matemáticos que hacen lógica matemática, para poner un ejemplo, un ejemplo a la moda. Y finalmente, reflexividad. Es decir,
los mismos métodos que yo utilizo para mirar a los otros científicos, es decir, a los matemáticos, a los físicos, a los químicos, etcétera, etcétera, los voy a utilizar para mirar mi propia disciplina. Bien. Sobre esto voy a regresar. Yo sé que esto es difícil de digerir, he dicho cosas fuertes, no las digo yo, las dijo Bloor, estoy tratando de explicar lo que dice Bloor en el año 76, pero ya hasta aquí, digamos, pasen el trago amargo de esta parte, digamos, dura, teórica hasta cierto punto, porque de aquí en adelante quiero es desarrollar qué hemos hecho con esto y cómo nos sirve esto para el tema que nos convoca en esta reunión de hoy, que es, pues, cómo socializar los resultados de la investigación. Bien, esto que ustedes ven en la mitad, me da pena arriba que molesté tanto con el micrófono y me lo voy a quitar. Esto que está aquí arriba, es el dios Jano. El dios Jano es un dios de la mitología romana que significa distintas cosas, pero es esencialmente un dios que habla de el inicio y del final, del adentro y del afuera. Se dice, por ejemplo, que es el dios de las puertas. La puerta está aquí, aquí está el adentro, aquí está el afuera. También puede ser el dios del inicio y del final. Enero, January, enero, Jano, Janeiro, es el primer mes del año. Es el mes que termina el año anterior y continúa el segundo. Por eso enero, en el caso del castellano no es tan claro, pero en el caso de otras lenguas es evidente el vínculo con el dios romano. January viene de Jano, Janeiro viene de Jano, Gennaio en italiano viene de Jano. ¿Por qué me sirve esa figura? Porque es una figura que habla, son dos cabezas que hablan y cuentan historias distintas. La cabeza de la derecha habla de la apropiación social en un sentido que es la que primero se nos ocurre cuando se nos viene a la cabeza y nos hablan de apropiación social, que es popularizar, divulgar, alfabetizar. Es decir, el grueso de lo que conocemos como revistas de popularización, o si me permiten, una expresión o una expresión de eso más al día, eso es Discovery Channel. Es decir, poner en el lenguaje lego, en el lenguaje de la gente, aquello que hacen los científicos con un lenguaje más difícil. Del otro lado, la apropiación se entiende también, por ejemplo, en el documento del 2005 aparecen ambas y no es claro cuál es cuál, pero cuando se traducen políticas sí hay una cierta tendencia, ya voy a decir a cuál creo yo que existe esa tendencia. Pero en la apropiación tan social también se entiende como participación activa de la ciudadanía, tanto en el proceso de toma de decisión de qué es lo que se va a investigar y cómo se va a investigar. Y aquí hay un punto que yo sé y debería ser punto de reflexión. Yo quiero soltar minas de alguna manera para avivar el debate, porque por supuesto aquí lo primero que cae es algún científico. Yo aclaro que yo me convertí en historiador, pero conozco a la tribu de los físicos porque me crié allá adentro. Y mis colegas físicos sé que inmediatamente me dicen, ¿y dónde está la libertad de cátedra y la libertad de investigación y lo que yo debo investigar si va a participar gente que está afuera y no tiene que ver con mi disciplina, etcétera, etcétera? Más allá de ese debate, lo que yo quiero señalar acá es que estas dos formas, estas dos aproximaciones, tienen implícita dos corpus distintos de lo que se está transmitiendo. La de la derecha está hablando en realidad de una ciencia que ya está terminada, una ciencia en donde ya el debate entre los científicos está saldado. El mejor ejemplo de eso son los libros de texto. Los libros de texto ya tienen saldado un debate. Déjenme dar un ejemplo. Y antes de eso, al lado izquierdo, cuando se habla